estamos? Para nosotros hoy día es una jornada muy especial. Tenemos el honor de que nos acompañe Manuel Ferro. Manuel tiene una larga trayectoria como editor, como curador, como divulgador, es decir, como un agente de acción, fundamentalmente en el terreno de la cultura. Lo primero que te quería preguntar, Manuel, es cómo se origina todo esto, cuál es la historia del principio. Quería comenzar un poco por ahí. Pues Mauricio, el resumen es el ser una persona desubicada. Es decir, no se tiene muy claro cuando estás aquí se pasa del estudiar el bachillerato a entrar en la universidad. Entonces hice el bachillerato normal, como todos los estudiantes españoles, y luego a la hora de decidir qué estudiar, en qué matricular en la universidad, elegí la carrera de psicología. Bueno, pues al primer año ya me di cuenta de que aquello no era lo mío, no era lo que uno pudiera pensar, no tenía una vocación definida hacia nada, simplemente había una cierta inquietud, porque, digamos, era al final del llamado franquismo. Para vosotros es algo que queda lejano. Era una dictadura que se vivía en España desde 1939, que duró 40 años Franco, y entonces era lo que determinaba el tipo de vida que tú debías hacer. A todo esto tenías la información, como podéis tener ahora en Perú, con más posibilidades de ver lo que se estaba fraguando fuera de España, en todos los ámbitos, sea cinematográfico, aquí había las películas que se prohibían, sea la literatura, los libros también censurados o que se prohibían literalmente, la gente iba a la cárcel por un problema de opinión. Entonces, todo eso era claro que para mí me sublevaba, no era capaz de convivir con todo eso. Y esa especie de inquietud hizo que, digamos, la cultura fuera la vía de escape. Digo cultura como podía haber sido el rock and roll, como podía haber sido el cómic, como podía haber sido cualquier otra actividad así de ese tipo. Y empecé como afición, digamos, fundamental, como la imagen, fotógrafo. Y a partir de la práctica de la fotografía, pues ya fui, digamos, fotografiando a escritores, pintores, y era un poco el mundo que me fascinaba. O sea, salir de lo que era mi entorno natural, que provengo de una familia, digamos, sin estudios, gente que emigró del campo a la ciudad para eso que se dice prosperar y que los hijos pudieran tener la posibilidad de estudiar. Y entonces, bueno, pues en mi casa, digamos, no había eso que se dice biblioteca para poder consultar libros. Bueno, había una edición del Quijote, una enciclopedia, y supongo que como tantas otras personas, hay algo que se despierta en uno, una cierta inquietud o interés, y ahí empecé. Y a partir de la fotografía, pues ya fui desarrollando en paralelo con mi amistad con José Miguel Ullán, un poco la actividad laboral, y todo era vinculada a la historia cultural, a través del periodismo fundamentalmente. Estaríamos hablando de una labor que entonces comienza a tomar cuerpo, comienza a realizarse en los años de la transición. Exactamente, a partir del año 1976, creo que Franco muere en el año 1975, yo tenía 19 años, pero bueno, ya mi zona de interés iba un poco por eso, la cosa, te voy a decir, más a favor de la contracultura que de la cultura oficial. O sea, toda esa parte de los probos holandeses, los hippies de California, el mayo del 68, esos eran un poco los referentes que yo podía tener como eso que como digamos, los ídolos, aparte de las figuras del rock. Ahora, Manolo, es una generación esencialmente contracultural. O sea, si yo pienso, en base a lo que me estás diciendo, en la figura de José Miguel Ullán, si pienso tal vez en Aníbal Núñez, si de ahí me doy un salto dialéctico y llego a los dominios de Pepe Riva, estamos hablando de toda una oleada contra, no en favor de esa cultura para señoritos. Sí, en eso hay algo que lo que pasa es que son personajes que se dan, digamos, desde distintos puntos geográficos. Aníbal Núñez nunca salió de Salamanca, vamos, hizo algún viaje, pero su centro vital era Salamanca. Pepe Rivas, Barcelona,
donde se vivía otro ambiente totalmente distinto, mucho más liberal y con acceso a otro tipo de cultura, por decirlo así, distinto a lo que es Madrid, y José Miguel Ullán, que vivía en París. Lógicamente, su acercamiento al mundo de la cultura era, digamos, desde un práctico en cuanto que escritor y profesional, puesto que trabajaba en las emisiones en lengua española de la ORTF y tenía contacto y amistad pues con todo bicho viviente más o menos que pasaba por París, que en ese momento era casi uno de los puntos álgidos, como la meca de la cultura, seguía siendo. Después fue cediendo el sitio a Nueva York, pero en esos años, los años 60, 70, París seguía siendo el foco para todo el mundo. Yo qué sé, Vargas Llosa, García Márquez, Octavio Paz, Severo Sarduit, el listado es enorme de todos los escritores de ámbito hispano que tenían a París ahí como centro neurálgico de su actividad y su interés. Pepe Rivas, desde Barcelona, evidentemente a través de Ajo Blanco, que supongo que es lo que tú te vienes a referir, sí. Pues sí, logró eso que se llama, yo era uno de los lectores de Ajo Blanco y consumidor, con una revista totalmente, digamos, inusual para España, novedosa y digamos, rompiendo todo tipo de barreras. Y sí, bueno, un poco, digamos que la cultura era, digamos, la punta de lanza de la lucha contra la dictadura. O sea, claro, era la única forma de que algo nuevo entrara y se renovara, que no fuera solamente las procesiones, que no fueran los toros, que no fuera el fútbol, que era, digamos, la política cultural dominante. Y el resto eran lo que la gente que todavía ganó la guerra, por decirlo así, seguía instalada en los puestos clave de todas las instituciones culturales. Todos los que estaban allí adscritos eran gente, digamos, que había triunfado con el régimen nuevo. Y bueno, pues era claro, volver a lo mismo y lo mismo y lo mismo. Entonces, todas estas posturas, evidentemente, pues, habría más gente en otros ámbitos, sea en el musical o demás, pues eran un poco lo que hacía que pudieras tener como un referente de que algo podía cambiar. Y ahí nos agarrábamos, pues eso, mi generación, la parte que me pueda corresponder. A eso y a las drogas, nunca hay que olvidarlo, Mauricio. Entró todo a la vez, entró la cultura y entró la droga, como un ciclón. O sea, digamos que cuando muere Franco y empieza a verse el destape del desnudo y todas esas cosas que estaban prohibidas, llegó con la misma importancia y como una ola todo el asunto de la droga. Una suerte de góngora, drogas y rock and roll, algo así. Eso es, sexo, drogas y rock and roll, ese era el lema. Entonces, bueno, pues evidentemente yo pertenecía a esa generación que tenía 20 años a la muerte de Franco y que estábamos deseosos de tener, digamos, otro tipo de experiencia distinta a la que habían tenido nuestros padres y la que podían haber tenido nuestros hermanos mayores. O sea, el salir fuera de España ya era como la cosa, como la procesión a la Meca. O sea, casi era una obligación que uno tenía de ver qué otra cosa sucedía, de esas cosas maravillosas. Pues supongo que será lo mismo que ven los emigrantes que llegan a España o que vienen a Estados Unidos, esa figura mítica de El Dorado, vamos hacia allá. Entonces, pues bueno, íbamos a Ámsterdam, íbamos a París, íbamos a donde podíamos, sí, con ese espíritu. Con respecto a esos años de transición y pensando un poco en la figura de Ullán, desde lejos, o sea, tienes que entender que de tu orilla a la mía hay mucha gente que tú le hablas de transición y piensa en la educación básica regular, en la antigua, ni siquiera la nueva. Yo tengo una lectura, tal vez demasiado subjetiva, pero a mí me parece que Ullán termina siendo uno de los articuladores fundamentales dentro de las escrituras que comienzan a generarse. Lo digo en función de que se establece y en algún momento lo hemos conversado, me parece, se establece una relación con Aníbal Núñez. Por otro lado, hay también conexiones con Prat, no sé si con otros personajes, y en donde también tengo la impresión que José Miguel trae toda la experiencia, o viene con toda la experiencia, que pudo haber adquirido en París a través de Sarduy, en donde me parece que recibe una idea de escritura totalmente distinta a la endogamia que podía seguirse manteniendo en esos años en las zonas capitales. No sé si estoy demasiado fuera de foco.
No, digo, te cuento un poco. La ventaja que tuvo José Miguel, digo ventaja eso, en estos términos, es haber tenido, digamos, el trato directo con lo que se estaba haciendo fuera de España. Es decir, para él España era un referente lejano. Él vivía en París, trabajaba en París, Severo era compañero de trabajo, también fue compañero de trabajo Mario Vargas Llosa, que también tuvo casi simultáneamente, dejó Mario Vargas Llosa la radio y José Miguel ocupó, digamos, ese puesto en cuanto crítico. Tenían un programa radiofónico de crítica literaria. Mario abandonó esa función y Ullán ocupó ese papel esa función. A partir de ahí, cuando tú, digamos, estás donde se supone que es el centro de lo que se genera culturalmente en Europa, y te digo Europa por no decirte el mundo, no vamos a hablar de Occidente ni cosas de esas, pero lo que es Latinoamérica, para los propios norteamericanos y pues por supuesto para los españoles, París era el mito. O sea, todo sucedía en París. O sea, todavía eso, el arte moderno todavía no había llegado a Nueva York o no se había extendido. Todo era una referencia de lo que sucedía en Francia, se imponía como... Da igual que sea la ropa, como tú sigues viendo, todavía sigue siendo un referente en la ropa, sigue siendo en la gastronomía, por muy importante que sea Perú y demás, o sea, la gente peregrina a París para conocer los restaurantes, la cocina francesa y tal, y exactamente igual en la cultura, o sea, lo que era ir en los años, cuando yo salí por primera vez, en el año 1974 fui por vez primera a París, ver las librerías, te podías caer de culo, es que era todo, 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 revistas de poesía, revistas de libros de fotografía, algo que en España era impensable, o sea, ya era entrar a cualquier librería y ver todo lo que tú has soñado alguna vez y has leído sobre allí expuesto. O sea, en un estante para estirar, ojearlo, comprar. Ir a una institución que ahora ya no sé, en Perú no sé si tenéis la referencia, que se llama la FENAC, que era de origen de unos trotskistas en el año 68, iniciaron ese modelo de librería con descuento, con tal. Tú llegabas allí y te podías tumbar en el suelo, sentarte en una mesa y leer libros, leer cómics, hacer algo que en ningún otro lugar del mundo he conocido yo, no sé si ahora, pero en ese momento era algo totalmente fascinante. O sea, que podías pasarte la tarde y la mañana como si fuera de una biblioteca, pero de actualidad plena. O sea, el libro, el cómic último que se publicara de Hergé o de Robert Crumb o de quien quieras, allí estaba. Ahí estaba. A tu disposición, sin pagar. Entonces, Ullán tenía esa ventaja. Cuando viene a España, se encuentra con que esto es un páramo. O sea, se sigue, digamos, mirándose al ombligo de la gente que sigue haciendo la cultura, digamos, llámala, si tú quieres, oficial, pero no había otra cosa. No había ningún referente ni ganas de que nada entrara nuevo. Entonces, él empezó trabajando en una revista de arte, cosa que en aquel instante era totalmente raro e inusual, y luego ya entró directamente en el mundo del periodismo a través del periódico El País, que se funda en el año 1976 y se crea, digamos, no te puedo decir Ullán fuera el responsable, pero lo que sí tenían claro es que había que hacer un suplemento cultural, o sea, algo que diera noticia de lo que se estaba generando en España y en el mundo. O sea, que no todo eran procesiones, no todo era fútbol, no todo eran toros y que había más cosas. Entonces, ese suplemento ya, digamos, traía la impronta de los suplementos que en Francia, en Italia, en Estados Unidos ya funcionaban. Revistas literarias, o sea, algo que en España era impensable, que una revista pudiera tener, digamos, un desarrollo comercial. Porque hacer una revista, como tú sabes, pues todo esa base de un poco de voluntad y demás, pero eso que tenga una continuidad y que sea un referente y que todo el mundo esté esperando la salida del siguiente número de la revista para ver sobre qué libro se va a tratar o qué ya se ha publicado en tal parte, eso fue de alguna manera coadyuvado por, entre otras personas, José Miguel, que claro, tenía ya ese bagaje y esa experiencia. Luego, evidentemente, tenía otra virtud, y es que había conocido prácticamente a lo mejor, lo más granado de lo que era la intelectualidad europea y sobre todo latinoamericana, digo, desde García Márquez, Octavio Paz, Mario Vargas Llosa, Severo, con todas las personas, ese tipo había tenido relación y amistad
Con lo cual, a la hora de llegar a España, dice, ¿quién puede escribir? Pues esta gente puede escribir. Puede escribir Mario Vargas Llosa, puede escribir García Márquez, puede escribir Octavio Paz. Se establecieron, digamos, correspondencias o acuerdos con Vuelta, y ahí fue como empezó, digamos, a marcar lo que se llamaría una impronta en el mundo de la cultura, fijar el foco sobre algo que hasta ese instante nadie se había preocupado de hacer. A mí me interesaba detenerme un ratito en la amistad de José Miguel con Severo. Si tú me dices Vargas Llosa, ya la ceja se me levanta. Si me dices Octavio Paz, ya el párpado se me cae. A lo que voy, yo creo que por sus estructuras culturales, más que el arequipeño Vargas Llosa o Sí. más que Octavio Paz, la visión de Sarduy termina siendo importante para la concepción de Ullán con respecto a la poesía. Con respecto a la poesía, no, mira, ten en cuenta una cosa, Severo cuando llega a París, por azares de la vida, empieza con la relación con el grupo Telquel, Roland Barthes y compañía. A partir de ahí, ten en cuenta que Severo venía de Cuba. No estamos hablando de un lugar donde la libertad y demás. Él sale de Cuba gracias a una beca que logra para hacer un curso en París y ya decide quedarse. Digamos, como bagaje cultural, Severo no era un hombre que tuviera, digamos, una tradición literaria, digamos, como para presumir. Él se forma con esta gente, con Roland, con François Val, con todo el grupo telqueliano, más los que están aledaños de las editoriales que puntualmente publica esta gente. Por edad, ambos tenían 20 y pocos años. O sea que digamos que era un toma y daca de qué has leído tú, qué he leído yo y demás. Pero desde el punto de vista creativo son mundos muy dispares. Aparte, distintos. Ten en cuenta una cosa, además, Severo, no sé si por inteligencia, por instinto, inmediatamente se da cuenta de que la poesía no le permite, digamos, superar una determinada barrera, cosa que la narrativa ya lo coloca en otra posición, como jugar, como se diría en términos futbolísticos, en otra liga. Pasa de los ejercicios de colegio a ya estar codeándose con verdaderos escritores, que tiene además una ventaja, el lado exótico. Todas esas figuras del barroco lezamiano o demás, para los franceses traducidas también pues les choca y les sorprende. Entonces, bueno, siempre, digamos, una amistad, digamos, intensa, porque todas las semanas tenían por lo menos 2 o 3 intervenciones en la radio y sí, digamos, se veían, se frecuentaban, pero desde el punto de vista de lo que es la propia creación, no hay más allá que eso. Digamos, cuando yo conocí a Severo, que lo conocí en el año 76, estaba inmerso ya había publicado De dónde son los cantantes, pero él ya estaba con Maitreya y toda la saga, ahí sumergido. Y luego, pues bueno, ya ten en cuenta además que serían 4 años de frecuentación. Luego ya José Miguel, el año 76, regresa a España y ya, digamos, la amistad con Severo, pues ya se ve, digamos, no es como ahora con el internet, ahí se produce una distancia. Hubo siempre buena relación con él a través del correo postal, pero bueno, cada uno su vida y su mundo. Y dime, Manolo, entonces ahí se podría hablar del encuentro de Ullán con, todo entrecomillado, con España, ¿no? Con claro, esta España de la transición. Con la España que él hacía 10 años que no conocía. Y que cuando llegó no daba crédito de que este país fuera como era. Dentro de esa España, de aquella otra, sí. ¿Quiénes consideras tú que son las figuras más cercanas? O sea, pues ambas, digo, lo más cercano para José Miguel siempre fue José Ángel Valente, que vivía en Suiza, y María Zambrano, que también vivía en Suiza. Dentro de lo que era el ámbito hispano, pues había figuras con las cuales él sentía cierta admiración, pero que el trato era muy lejano. Por ejemplo, Juan Larrea, que vivía en Perú.
¿Qué más personas tenía así como mitos y decires? Pues yo creo que no mucho más. Blas de Otero, también una generación que sé que es llamada de los 50 de la posguerra, que tenía también, pero quiero decirte, no había eso que se llama un trato personal ni continuo como pudo tener con María Zambrano o con José Ángel Valente. O sea que eso fue años y años y años de correspondencia, llamadas, visitas y demás, que fueron realmente, sí, digamos, el fermento de todo lo que era. Sobre todo, ten en cuenta una cosa, cuando José Miguel va a París, de alguna manera se produce un corte con lo que es la tradición española, salvo la tradición poética de estudiar a los clásicos y lo que se va publicando en su momento. El resto, por ejemplo, todo lo que es la historia, digamos, de los pensadores, Miguel de Molinos, por ejemplo, San Juan de la Cruz, esa visión de poesía y pensamiento tenido y pasado por un filtro, si tú quieres, religioso, todo eso de alguna manera, digamos, proviene tanto de María Zambrano y luego José Ángel Valente, personas con las que él, digamos, era una relación inmediata y constante. Lo que es como decir, Mauricio, te voy a recomendar a ti tal libro, tal poeta, y tú puedes leerlo y decir, oye, no me gusta nada, o realmente decir, hostia, me interesa. Y sigues ahondando y ya tú mismo, a través de tu propia lectura y según va generando en ti el interés, te vas sumergiendo en ese mundo. Luego, si tú ves, por ejemplo, el tipo de poesía que escribe José Ángel Valente o el de José Miguel Ullán, pues no tienen tampoco tanto que ver. No. Pero bueno, la amistad se produce, el grado de interés por lo que sucede en el mundo era muy similar, las cosas que a ambos le daban importancia eran mucho más, digamos, próximas que lo que podía tener con personas de su propia generación. Ten en cuenta, por ejemplo, que para situarte en el contexto español, cuando sale la antología de 9 novísimos, la cual no incluyen a José Miguel por deseo expreso de Pérez Gimferrer, eso, digamos, para España era como, no sé cómo decirte, como la Pleiade. O sea, si no salías en esa antología, como si no, porque como las ediciones en aquel instante eran tan pocas, eso adquirió una importancia descomunal para lo que se llama allí el mundo de la poesía. Oye, no estás en esos 9 novísimos. Fíjate, pues es casi como si no existieras. Es como una excomunión, ¿no? Quien no está dentro es excomulgado. Exactamente, porque esa editorial era una editorial importante. O sea, que era como el canon de decir, esto es lo que vale. Y esto es lo que va, digamos, si antes había hecho una antología de la poesía de los 50, que había dejado fuera también a personas, poetas importantes, cuando viene la siguiente generación, que son los llamados novísimos, pues si no estabas dentro de esos novísimos, pues es como si tú no existieras. Entonces, con esos novísimos, José Miguel podía tener relación más o menos epistolar, fundamentalmente, porque los conocimientos eran bien pocos. José Miguel se va al exilio en el año 1966 y creo que la antología aparece en el 67 o 68. 68, creo. 68, pues. Entonces, bueno, pues con esos que se llamarían sus contemporáneos tampoco tenían mucho en común. Quiere decir que no era una cosa como que te quedas ya ahí en el margen. Vives fuera, claro, no estás incluido en la antología, por tanto, considérate o no un marginal. Me parece que incluso Ullán es bastante duro con lo que significó el libro de Castellet. O sea, son distintas declaraciones. Sí, digamos que en su momento, claro, ten en cuenta que tenía 22 años y no aparecer en la antología, pues evidente, no debió parecer bien de entrada. Con el tiempo lo reivindicó y lo agradeció, no estar inmerso en ese grupo. Pero en su momento, sí, claro, que le fastidió muchísimo, porque además era claro que todo era una posición, todo se conoce. Al fin y al cabo, la antología fue diseñada y todo por Pérez Gimferrer. Entonces, Pérez Gimferrer no quería ningún rival que pudiera, digamos, hacerle sombra. Si tú te fijas de todo lo que son todos los antologados, la única poesía que, digamos, sobrevive con cierta dignidad
es casi la de Pérez Gimferrer. El resto es una opinión personal. Mauricio, a lo mejor tú tienes otra visión. No, es que estamos totalmente de acuerdo. Eso me explica la ausencia también de Ferrer Lerín, ¿no? O incluso Aníbal Núñez, que también es contemporáneo por edad, no tenía tanta obra, pero muchos de los poetas incluidos ahí tenían 1 o 2 libros. Entonces, bueno, pues sabiendo todo ese manejo, porque luego todo era público, todo se sabía, porque Valente sí tenía relación con los editores, tanto con Barral como con Castellet, entonces sabía que no le incluían a José Miguel, todo ese tipo de cosas. Sí, José Miguel, digamos, por ahí figura el cabreo que se debió tomar en su momento, aunque luego posteriormente lo agradeciera, pero de entrada, pues sí, no le gustó ser excluido del grupo. Yo trato de unir 2 imágenes, o sea, esta primera imagen de un José Miguel incendiario frente a esta suerte de latrocinio, soy bastante franco, de Castellet, y por otro lado, en determinado momento tú tú te refieres a que la relación que tenía José Miguel con la poesía era fundamentalmente religiosa, que era un religioso que se metía en ella y como que el mundo de afuera podía ausentarse. Sí, sí. Nunca no lo diría yo tanto como religión, sino yo siempre, a través de las conversaciones, tanto con José Ángel Valente como con Octavio Paz, o como otros autores, Edmond Javés, francés y demás, todo el mundo tenía, incluido Ullán, todo el mundo tenía a la hora de, cuando tú le preguntabas, bueno, para ti, ¿qué es la poesía? Todos definían un poco la misma forma. Es entrar en un mundo donde estás tú solo, es algo cerrado, y tú miras a través de eso, y ahí es donde todo digamos, todo bulle. ¿Qué sacas tú de ese bullir? Pues cada uno según su talento o sus ganas de decir. Todos tenían claro, Valente era el que más claramente lo manifestaba, Octavio también, que la poesía tiene que vehicular un pensamiento. No se trata solamente del juego floral, de decir en lindeza, sino algo tiene que expresar. De ahí que muchas veces, cuando se hablaban de la poesía contemporánea, hicieran todo tipo de bromas en torno a sus contemporáneos, a cómo las formas que, como digamos, iban dándole, bruñían y bruñían y bruñían el poema hasta que ya por fin le daban el brillo que querían. Eso les producía cierta risa, ¿no? Es decir, no, pues está claro que es un poema forzado. O sea, que no es eso, que no es el canto primigenio que uno puede tener. Entonces, esa visión puede ser tanto religiosa, que tú dices, no, pues es como entrar en una secta, o como puede ser, como hace un chamán, que tomas tu pócima y dejas que tu pensamiento vuele, y de ese vuelo extraes lo que extraes, captas, no sé si son ideas, si traes granos, si traes paja, ¿qué traes? Pero ese traer, para todos ellos eso era un poco lo que era la actividad poética. Sumergirte ahí, como ellos decían, estar en ello. Y para estar en ello, pues cada uno utilizaba fórmulas distintas. Es decir, que me dejen en paz hasta que esto sale, quiero estar, dale, salga o no salga, pero digamos, es como el colocón. No sé si tú alguna vez, supongo que algo habrás fumado, algo habrás tomado, que te ha hecho dejar lo que se llamaría tu estado normal a pasar a otro estado más eufórico, más depresivo o distinto. Entonces, esta gente lo hacía a través de eso que se llamaría el impulso poético. De pronto venía una frase, y esa frase ya era como si te hubieras pegado la primera chupada. Y ya sigues y sigues y sigues, y querías eso, estar ahí metido hasta que por fin algo salía, o a lo mejor no salía nada. En ese proceso, pues has visto tú, como yo, gente que bebía de una manera compulsiva, que se drogaba, que en fin, hacía todo tipo de experimentos para lograr siempre estar ahí en ese punto, en ese estar en ello. Y ahora, cada uno luego produce lo que produce. Para ti, o sea, estoy pensando en el Manuel Ferro de ese momento. Para ti, haber sido partícipe y testigo de todos estos encuentros, yo creo que al final te terminó dando el doctorado, ¿no? O sea, lo que yo voy es, ¿qué significó para ti todo ese mundo?
Pues eso ha sido toda mi vida, Mauricio. Ten en cuenta que todos mis referentes son eso. Desde que las actividades más sencillas, uno puede imaginar, como lavarte las manos, pues lo haces a través de los retratos que te ha hecho Octavio Paz cuando él era niño y se lavaban con la palangana y la jofaina que le tiraban en las manos y sobre la cara y la piel, y de pronto uno recuerda que cuando yo era niño, también en mi pueblo no había agua, y cómo te lavabas ahí de mala manera, salpicándote con un frío del copón. Todo, digamos, no es como, no he podido tener acceso a otro tipo de información más que eso, afortunadamente. Eso lo ves con el tiempo. Cuando estás ahí metido, hombre, lo valoras, claro que lo valoras, pero lo relativizas bastante, porque es como decir, no tengo un padre famoso. Vale, pues tienes un padre famoso, pero no deja de ser tu padre, que seguro que te corrige, que te riñe, que esto, que lo otro. Por muy famoso que sea, por muy buen poeta, por muy buen músico, por muy buen pintor, no tomas distancia. A mí con este tipo de gente que tenía acceso, me pasaba un poco lo mismo. Era casi una relación casi amistosa, más que de admiración y decir, jope, estoy aquí con un premio Nobel. No, pues era una cosa así más próxima de donde todo era dable. O sea, había ese grado de confianza como te haces todo tipo de confesiones. Y bueno, pues sí, esa ha sido mi formación. Ahora, te lo digo ahora que tengo ya 66 años. Lo miro retrospectivamente y digo, pues sí, pues en efecto. Pues yo conocí a Severo Sardí cuando tenía 19 y conocí a Mario Vargas Llosa, conocí a muchos artistas, conocí a Miró, conocí a Marguerite Duras. Digo, es lo que me ha ido formando. O sea, no tengo, digamos, no he podido ir a otra escuela ni a otra universidad porque mi mundo era totalmente distinto a eso. O sea, eso ha sido un proceso de decantación, si tú quieres, de lo que va cayéndote encima y queda lo que queda. Y dime, Manolo, ¿cuándo es que tú comienzas con la labor editorial? ¿Cómo así? Mira, la labor editorial, digamos, traducida en libros, se produce por una causa muy simple, y es que hay un momento donde estamos hartos de trabajar para otros. Entonces, uno siempre sueña con que otras cosas que se hacían fuera, había buenas editoriales de poesía en Italia, buenas editoriales de poesía en Inglaterra, en Francia, y dijimos, ¿y por qué no es posible hacer una editorial de poesía en España? Y en un momento dado de nuestra vida, donde, digamos, económicamente nos iba bien, decidimos empezar una aventura de la cual veníamos hablando durante muchísimo tiempo. Si pudiéramos, eso quiere decir tener un trabajo independiente donde no dependes de nadie, pensando que con hacer, yo qué sé, imagínate, con 15 libros al año ya te podía permitir, no te vas a hacer rico ni esas cosas, pero vivir con dignidad. O sea, que un libro vende un poco más, otro libro un poco menos, pero que podía ser una actividad que te permitiera vivir y hacer algo que realmente te apasionaba. O sea, dar a conocer autores que de otra manera no veías tú que nadie se planteara. Y ahí entramos. Entonces, bueno, pues estuvimos años con la actividad. Y bueno, pues ya cuando uno es como el sueño que de pronto te hace despertar, pensando que era un oficio y una profesión maravillosa, y un día descubres que no hay oficio ni profesión, que es una industria como otra cualquiera y que tienes que adaptarte a lo que la industria exige. Entonces ya eso te cuesta más. Hacia eso iba hacia eso, iba hacia esas expectativas, esas esperanzas, esos sueños con las cuales tú comienzas a desarrollar esta labor editorial frente, el tiempo ha pasado, frente a la realidad actual editorial y también de las escrituras en España. ¿Cuál es tu percepción? ¿Cómo las ves? ¿Cómo sientes? ¿Las actuales o el pasado? Comparemos el presente con el pasado. En el pasado, digamos, había una especie de inocencia, también por la juventud propia, de pensar que algo más era posible. Ten en cuenta que, digamos, la democracia española, si tú quieres, realmente se asienta en España a partir del intento de golpe de Estado en 1981-82. Entonces, un poco se ve claro que la gente no está por volver a la dictadura y que se requieren otros planteamientos de vida. O sea, queremos ser como son en otros países de Europa. O sea, tener libertad de acción, de pensamiento, de todo.
con una perspectiva de 10 o 12 años piensas que todo es posible. O sea, que estás, digamos, que es como un niño que comienza a andar, que tendrán que venir nuevas generaciones, que vayan a la universidad, que estudien, que despierten su interés por otra cosa más que lo que era lo más frecuente cuando uno estudiaba. Y luego tenías ya la percepción de que no solo por pasar por una universidad y tener estudios ibas a poder lograr un trabajo. Cosa que, por ejemplo, en Francia, te hablo de Francia porque era un poco la referencia de José Miguel y de alguna manera también la mía. Yo estudié en el bachillerato el francés como segunda lengua y, digamos, todo lo que provenía de Francia era como del primer mundo, por decirlo en términos así rápidos y para entender. Entonces, en Francia había gente que sin haber terminado sus estudios universitarios vivía con dignidad. Vivía trabajando en editoriales, en compañías discográficas, en periódicos y revistas, en la radio. Y eso en España no se daba. Aquí en España parecía que si no pertenecías todo eras sindicado. Si no habías entrado por determinados estamentos, no tenías forma de ganarte la vida. O sea, si querías trabajar de periodista, lo primero que te pedían si tenías el carné. Cosa que ni yo ni José Miguel tuvimos nunca carné de nada, pero el 90% de la gente lo tenía. Y para todo era así. Entonces, uno pensaba que se iban dando los pasos lentamente y que, bueno, dentro de esa lentitud, tú aportabas lo que tú podías, aportabas un modelo, digamos, publicabas en los periódicos y en las revistas, incluso en programas de televisión o programas de radio, otra mirada sobre fenómenos que eran tanto contemporáneos tuyos como que ya habían pasado, y habían pasado inadvertidos injustamente. Podías descubrir un autor, un cantante o demás. Eso cuando tú dices, bueno, ya está bien de trabajar para otros, eso de ser explotado. De alguna manera nos tomábamos el trabajo muy, muy en serio y eso nos consumía la mayor parte del tiempo. Era una cosa muy agotadora. Trabajar para un periódico donde todos los días tenías que estar pendiente de lo que sucedía. Si no dabas noticias de algo cultural, el periódico pasaba, porque un periódico no necesita la cultura. ¿Entiendes? O sea, el comprador de periódico en su momento busca otros, información política, información deportiva, pero la cultura queda relegada. Entonces, si tú, para que eso fuera un motivo más de ocupar un espacio en el periódico, todo era base de esfuerzo. Esfuerzo de estar en las reuniones de dirección del periódico, aportar noticias que pudieran tener interés y demás. Eso al final termina agotándote. Tienes que tener casi una vocación, una vocación religiosa, una fe en eso. Entonces, pasado el tiempo, pues no sé, a lo mejor otro tipo de persona es capaz de aguantar muchos más años, como el corredor de maratón. O sea, que aguanta los 42 kilómetros y a lo mejor uno no puede llegar más que a los 800. Con 800 metros ya acaba reventado. Entonces nosotros quizá éramos corredores de poco tramo y ahí entonces la idea de, bueno, seamos independientes, intentemos, digamos, hacer lo que nosotros pensamos que se puede hacer. Que supongo que es un poco el comienzo de cualquier editor de ahora. Quiere decir, que ve de pronto que hay una serie de autores y que podrían, o de incluso, no solo darlos a conocer, sino hacer una presentación distinta de los libros que ya tenían editados y se lanzan en ese terreno o camino. Claro, el proceso pues, es exactamente igual de duro para todos. ¿Qué pasa? Hay personas que tienen un gran respaldo económico detrás, con lo cual seguir con esa actividad años y años no les supone mayor problema ni trastorno, y hay otro tipo de personas que, digamos, cifran demasiadas esperanzas en el hecho de ser editores y de pronto ven que no es, como decimos en España, no todo el monte es orégano. Y bueno, pues sufren eso que se dicen, los desengaños de la actividad, de pensar que tal libro que para ti es algo ha sido maravilloso y fascinante, que cualquiera le va a encantar, ves que no tiene esa aceptación por parte de lo que... En primer lugar, por parte de la crítica. Que si tú quieres, se produce esta contradicción de que un libro no existe si no tiene una crítica favorable, y por otro lado, una crítica favorable tampoco va a hacer que vendas muchos más libros. Que es una cosa así de contradictoria, pero dices, bueno, lo ves cuando te ves sumergido ya desde un punto de vista profesional. De decir, bueno, voy a editar a fulanito, es un autor excelente, con una obra maravillosa, y se lo mandas al crítico y el crítico no se toma el menor interés ni siquiera en abrir el libro.
es difícil de que alguien, un librero, porque todo es una cadena, que el librero acepte ese tipo de libro para ponerlo en su estante si no viene refrendado por una crítica en un periódico o en una revista o en una emisión de televisión. Supongo que habrás oído hablar del programa de televisión Apostrophe de la televisión francesa, un programa semanal dedicado a los libros, algo que era pues, impensable para un país como España, pero este hombre, Bernard Pivot, aguantó no sé cuántos años ahí con esa actividad y era un programa ultra visto, o sea, se mantenía, ¿por qué? Porque tenía interés, porque la gente lo veía, o sea, no era el clásico programa de, quita esa cadena, no, era un programa donde gran parte de la población francesa estaba esperando la jornada de Bernard Pivot y Apostrophe y se sentaba frente al televisor y compraban los libros del autor al que este hombre le dedicaba al programa. Entonces, cuando tú ves que tú no logras eso, pues lógicamente dices, sientes eso que se llamaría una cierta decepción. Dices, me estaré equivocando yo, se estará equivocado el país, ¿qué pasa? Pero bueno, enseguida te dicen, la industria es así. O sea, da igual que fabriques pantalones, chorizos o libros. Lo que se trata es de que lo que tú hagas tenga eso que se llama el refrendo popular de que lo compren o lo vendas. Y lo demás no existe. Entonces, toda la cadena, primero un distribuidor que acepte tu producto para llevarlo a la librería, luego librero que acepte tenerlo, y luego que la crítica que se ocupe de ti. Entonces, o sea, son tres elementos ajenos por completo a la labor del editor. Y claro, y con ellos tienes que contar, que es lo más importante, más que lo que editas casi. Y una cosa que después se me va la idea y quería preguntártela, y también valiéndome un poco de la muestra que curaste hace poco sobre José Miguel. ¿Tú crees que la figura de Ullán, en la dimensión verdadera que tuvo, ocupa en España, subrayo, en España, el lugar que debería? ¿Qué tiene que pasar para que estos pasotas, perdóname la sinceridad, se den cuenta de quién fue José Miguel? Eso, Mauricio, te puedo asegurar que son de esas cosas que son impredecibles. Quiero decirte, es un azar como el propio éxito en cualquier actividad. El éxito de un libro, el éxito de un disco, el éxito de un pintor, de una obra musical. Nadie es capaz de controlar ese fenómeno. Quiero decir, Ullán, dentro de lo que es el círculo de gente, digamos, de la cultura, es una figura respetada. No es popular, no, sin duda no, porque tampoco la actividad que él desarrollaba era para grandes masas. Era una cosa, pues, como tantísimos autores a lo largo de la historia de la literatura. Tú dices, desde un punto de vista numérico, no te puedo decir que eso sea importante, porque no lo es. O sea, numéricamente no puedo decir, vamos a reeditar este libro, vamos a hacer una edición de este tipo. No se da ese caso. Pero sí despierta con la gente joven, quien realmente se toma la molestia de leerlo, dicen, reconocen su importancia. A nivel, digamos, de difusión cultural, pues todo el que pertenece a este mundo lo admite y le reconoce y le da el mérito. Pero no se puede aspirar a mucho más. Son esas situaciones donde es lo que es. Si tú quieres, en el término futbolísticos, por hablarte, cuando uno asiste a cómo es el despertar de los jugadores, que todos llegan con 19 o 20 años, a eso que se llamaría a la élite, pues verás que de los 200.000, solo 10 son los que realmente dan un verdadero salto. ¿Merecido o no? ¿Quién lo sabe? Pero ese salto es como el estar tocado por la varita. José Miguel cíclicamente tiene exposiciones, tiene, digamos, congresos, historias en torno a su figura. No atrae multitudes, pero yo creo que es suficiente con lo que tiene. No puede uno aspirar a mucho más. Digo, los números en este terreno de la cultura no son significativos de nada. Es decir, la única persona que yo he visto realmente preocupada por las cifras y los números es el director del Instituto Cervantes actual, que lo único que le preocupa es ver el resultado de ventas, quién va al primero y quién va al segundo. Es la única persona que yo he visto siempre
con esa obsesión de cuántos has vendido y cuántos ha vendido fulanito y esas. El resto, ya sabes, en esto del terreno de la poesía, Gabriel Zay lo tenía claro, no hay más que 200 compradores o lectores de libros de poesía. No puedes tú dar patadas y decir esto tiene que cambiar. No, 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 no va a cambiar. Digo, ¿poetas que se leen? Pues los poetas que recomiendan los profesores. Y no, eso no va a cambiar. O sea, los niños, niños o adolescentes, cuando se inician en la lectura, sus guías son los profesores, sean profesores de instituto, sean profesores de universidad. Son los que deciden el canon. El canon es que leas a este y este. Si luego a partir de esos consejos algo más surge, pues bien, pero ya ves que con esos condicionantes poco se puede hacer. Si no convences a los profesores que recomienden a tal autor, estás perdido. Sí, porque claro, dices, por mucho, imagínate que el crítico más prestigioso, propio Mario Vargas Llosa, te hace una crítica o te hace una reseña en una revista, en un periódico como el periódico El País. Pues vendes 40 ejemplares al día siguiente, pero no pasas de ahí. ¿Entiendes? El fenómeno es lo que es. Dices, y ya cuando has fallecido, es difícil que alguien más se ocupe de ti, porque ya no cuentas. Había dentro de esta gente que he conocido, conocí también quizá para vosotros sea un personaje más lejano, Camilo José Cela, claro, premio Nobel, que realmente tenía una visión del mundo, de la literatura y de todo, como si fuera un vendedor de coches. Y siempre tenía una máxima: el que aguanta, gana. Es decir, si tú quieres ganar premios, aguanta, no te mueras. Y terminan llegando. O sea, y lo puedes ver en cualquiera de los premiados en España, que aquí serán, como tú sabes, muchos premios literarios. Y entonces, a los más viejos, más premios ganan. El que se ha muerto antes, se ha acabado. Ya, ¿entiendes? Ya no entras en ese ranking de premios y que vuelta a hablar de ti. Y pasa, somos necrófagos, así de vocación. Ya es una tradición española de bueno, desear que se muera alguien. Y ya una vez que se muere, enterrarlo y que venga el siguiente. Y cuando alguien sube, tirarlo para abajo y que venga otro. No, es algo como que va con nosotros ahí, consustancial. No sé si a los seres humanos o a los españoles. Pero a los españoles. Yo creo que sí. Pero yo creo que sí hay un redimensionamiento de la figura de Ullán. Creo que las nuevas generaciones se han vuelto a acercar. Creo que hay nuevas lecturas y en gran parte es también tu trabajo. Y eso también lo quería subrayar con doble raya. O sea, creo que has tenido un trabajo de difusión que me parece verdaderamente notable. Gracias, Mauricio. Yo lo he intentado, he hecho lo que he podido. Creo que realmente es un trabajo, digamos, la labor que él desarrolló es súper importante, tanto a nivel de difusión como en los medios en los que trabajó, el suplemento literario del diario 16 Culturas, en lo que se ocupó en el periódico El País, lo que hizo en el diario ABC, su labor como editor, sí, que son súper importantes, independientemente de su obra personal, como poeta o como lo que quieras, manipulador de imágenes. Es como todo, hay que darle a la gente la posibilidad de que lo vea, que lo juzgue y que quien lo aprecia, y quien no, pues sin eso se queda. Y bueno, eso es así. Pero, ¿qué proyectos se te vienen a ti? Lo digo un poco para cerrar también por la hora. ¿Qué proyectos se te vienen a ti dentro de lo editorial, dentro de lo curatorial? Pues mira, Mauricio, yo tengo, por ejemplo, la poesía inédita de José Miguel encerrada, guardada en un cajón. Digo inédita porque la forma de trabajar de José Miguel era como te he dicho antes, sumergirse en ese mundo que lo mismo le daba por hacer los famosos agrafismos. Cuando el poema no venía, pintarrajeaba, hacía sus collages, lo que le apetecía, lo que él llamaba agrafismos. Y cuando llegaba el poema, terminado el poema, si pasaba el examen, iba al cajón. Entonces, de pronto, un amigo editor le proponía, oye, ¿por qué no me haces un libro? Por no sé tal. Entonces, abría el cajón y confeccionaba el libro, un poco por encargo. Con lo cual, siempre había poemas que no entraban en ese modelo de libro que él había imaginado. Te hablo, por ejemplo, de Visto y no visto y razón de nadie, que lo hizo y lo partió
porque le daba miedo a sacar llevaba muchos años sin publicar, más de 10 años sin publicar un solo poema. Y una vez que abrió el cajón se encontró con tal cantidad de material que le daba miedo sacarlo todo de una vez. Entonces hizo ahí un combinado y lo partió en dos y demás. Cuando surgió desde México la posibilidad de editar un libro, dijo, aquí esta es mi oportunidad. De madrugada, entre la sombra, el viento. Y ahí, digamos, era un concepto de libro que si tú lo ves, para José Miguel era casi como el libro que definía 15 años de su actividad poética. Y fuera de ese libro cayeron muchos poemas. Otros que no encontraba el acomodo ni era el tono, como tú ya sabes, cuando uno escribe muchas veces, el tono de un poema casi se pega de bofetadas con el poema que le antecede o que le precede. Y dices, no, esto no puede ir aquí. Y lo sacas y lo dejas ahí pensando que ya le encontrarás acomodo. Pero resulta que terminas el libro como a ti te gusta y ese o esos no han encontrado acomodo y se van quedando en el cajón. Bueno, pues de todo lo que se ha quedado en el cajón, pues he formado un libro. Entonces dices tú, posibilidades de editar, pues escasas. ¿Para qué nos vamos a engañar? No existe, digamos, el interés que podía tener desde el punto de vista editorial de que sea negocio para nadie editarlo. Por lo tanto, ahí sí, hasta que llegue un editor o no sé qué puede pasar y se decida a publicarlo. Como eso, tengo, por ejemplo, varios proyectos, pero es una lucha incruenta contra una actividad, lo que te he dicho antes, una actividad industrial en la cual, si tú, hay siempre un baremo que yo le digo a cualquiera de los amigos con los que hablo, ni una gran editorial tiene colección de poesía. ¿Por qué? Porque no es negocio, no es rentable. Entonces, para lo que no es rentable, ninguna editorial se va a sumergir en ese mundillo, con lo cual queda totalmente excluida. Cuando un distribuidor coge materia prima, es decir, ¿qué libros voy a distribuir para ganar dinero? Lo que menos se le ocurre es coger un libro de poesía, porque dices que estoy moviendo papel. Esto dentro de 3 meses me vuelve a deteriorar y lo tengo que guardar. Y no quiero mover papel para nada. Yo si muevo papel es para ganar dinero, no para hacer favores y para dar a conocer a este poeta o al otro. ¿Qué dice el librero? Exactamente lo mismo. El libro que no voy a vender no lo quiero. Quiero el bestseller, que sé que lo pongo sobre la mesa, se hace la publicidad de premio Planeta, premio tal o premio cual, y el comprador habitual se acerca y me dice, dame el último de tal. Y ese es el mercado. Entonces, ir contra ese mercado es complicado. Entonces, ya sabes, hay rachas donde hay mayor boyantía económica y hay gente más valiente y dispuesta a arriesgar y seguir por determinadas líneas, no ir solamente a buscar un bestseller o un libro que supuestamente ganador. Y cuando llegue ese momento, pues aprovecharemos para decir, oye, algo de esto te interese. Tengo otro libro también muy interesante de todas las entrevistas que hizo José Miguel, no todas, pero gran parte de las entrevistas que hizo José Miguel mientras fue, digamos, dedicado al periodismo cultural. Las entrevistas van de Octavio Paz, Severo Sarduy, Marguerite Duras, de ese tenor. Lo he presentado creo que a 2 amigos editores independientes, pero no le ven como un libro que vaya a vender mucho, con lo cual sigue manteniéndose inédito. En fin, que ahora mismo sacan la Universidad Autónoma de Madrid, tienen lo que se llama un máster de edición y van a sacar un libro que recoge una antología de los primeros artículos de José Miguel antes de irse al exilio, que publicó en el periódico de Salamanca, el Adelanto de Salamanca. Bueno, pues algo totalmente impensable para mí. De pronto, pues surge esto, que una persona se ha ocupado de recoger todos esos artículos, los ha presentado y esa cátedra de edición de la Universidad Autónoma han dicho, lo editamos nosotros. Y saldrá, creo que para la feria de abril para la feria del libro que suele ser en abril, mayo de Madrid. Cosas de esas así, como digamos, si quieres, milagrosas. Pero yo creo que todos los poetas pasan un poco por el mismo filtro, ¿eh? No, yo creo que solamente Federico García Lorca encontraría un editor si se encontrara un inédito en un cajón. El resto, no creo yo que tengan muchos hombres pensando en dónde podemos sacar materia prima para editar. La gente salvo lo padrine el grupo Prisa, ¿no? Sí, pero eso es casi como confiar en que te toca la Lotería Nacional. O venderle el alma al diablo y quererla de vuelta. Eso es.
Sí, no, digo, no hay, digamos, se perdió esa parte, si tú quieres, de pionero, es decir, de desarrollar una actividad independientemente del mercado y esperar que, bueno, pues al cabo de X tiempo, pues la gente reconozca, pues eso, una línea editorial o eso yo, por lo menos, no lo sé, tú quizás estés más enterado. Yo veo, por ejemplo, a amigos míos editores, pues que se ocupan más, por ejemplo, de la poesía norteamericana que cualquier cosa que pueda surgir en España. ¿Por qué? Supongo que verán ahí un mayor negocio, un mayor punto de interés. Tampoco hablan muy bien el inglés ellos, ¿eh? No es una cosa ahí que sean esos bilingües ni nada, pero hay esa fascinación por jóvenes poetas norteamericanos, si son mujeres más, en fin, como que va orientado de pronto, pues que los aires soplan hacia allá. Y eso es lo que se edita. Claro que cuando uno es editor y asume lo que edita, pues tiene esa capacidad o posibilidad de decir qué es lo que es interesante o no. Es que uno se enfrenta a un monstruo bicéfalo, porque ese monstruo hace algunos años tenía solamente una cabeza, que era el canon, pero ahora tiene las dos, que es el canon y el mercado, ¿no? Sí, Queriendo determinar y regular. eso lo borró enseguida el Grupo Prisa. El Grupo Prisa, que es el diario El País, está vinculado a un grupo editorial. Santillana, Alfaguara, Taurus. O sea, entonces, ¿qué sucedía? Que publicaba lo que se llaman como libros de prestigio, pero que no vendían tanto como vendían los bestsellers. Te hablo de Pérez Reverte, te hablo de Muñoz Molina, te puedo hablar, en fin. ¿Qué decidieron? Que eso se había acabado. Que iban a contratar a esa gente y el periódico se iba a ocupar. Iba a decir a los críticos, háblame de este libro y de este autor. En lo cual, lo que se consideraba es un mercado, era totalmente ajeno al hecho digamos, el prestigio cultural, se borró esa línea. Ya todo valía. Y a partir de ahí, pues, manga ancha. Lo importante es que vendas, no la calidad de lo que vendes. Y se suceden premios, se suceden autores, como una fábrica cualquiera. Hay que sacar un modelo nuevo de automóvil, hay que sacar un nuevo modelo de teléfono, hay que sacar un nuevo autor. Y ahora pues, las mujeres son evidentemente el punto fuerte de la venta de libros. Entonces, si no eres mujer, lo tienes todo mucho más complicado. Son tiempos. Antes tampoco a lo mejor las mujeres se sentían totalmente marginadas porque no les daban cancha. Ahora, con el hecho de ser mujer, ya tienes ganado una enorme posibilidad de que ser publicada. Es lo que es, por lo menos, te hablo de lo que es el fenómeno en España, que es un poco, veo que también en el resto del mundo va por la misma corriente, porque lo que se traduce es fundamentalmente a mujeres. Mujeres Lo cual no es del todo negativo, porque también no, hay en principio una es serie de como editar aportes. solo gente blanca o solo gente de color. Es una opción más. A mí me parece muy interesante, y eso lo conversaba hace unas semanas con Vicente Luis Mora, y yo le decía que de haber una nueva escritura española es fundamentalmente femenina, que son Sí, ellas quienes mantienen el sí, sí. brillo, si Han hay asumido brillo otro y la fuerza. discurso. Sí, sí. No sé yo tanto si Bueno, en el ámbito poético, te hablo fundamentalmente en la narrativa. en el ámbito poético también. Yo ahí lo sigo menos, digamos. Veo las pequeñas referencias o reseñas que hay ya te confieso que en los suplementos literarios los paso bastante por encima, pero fundamentalmente en las redes sociales sí, se habla mucho más de obras publicadas por mujeres. Bueno, no soy crítico, Bueno, no te puedo decir si tienen la suficiente calidad o el rigor necesario o es comparable a, pero ahí están. hay No que se puede dejarlo discutir. en manos del tiempo. Manolo, yo te quiero agradecer mucho el tiempo brindado, Por favor, Mauricio. de verdad Gracias a ti. para el laboratorio, y para mí, ya a nivel personal, es un enorme gusto haber podido conversar. Yo me imagino que vamos a tener nuevas y otras conversaciones. Cuando quiera, Mauricio, Y estoy a tu disposición.